Muy buenos días, amada Iglesia para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 5 de mayo. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 9, con el título El Evangelio, poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo en el pasaje de ayer y anteayer estuvo hablando acerca de la locura de la predicación y del Evangelio. Que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad y que los corintios mismos no pueden jactarse de su sabiduría superior. Más bien dice el apóstol Pablo que los corintios son necios y débiles y Dios elige específicamente a los necios, a los inútiles, a los débiles para mostrar su poder y su gloria. Y el apóstol Pablo sigue con ese mismo tema diciendo: yo tampoco me avergüenzo de decir que yo soy inútil, que yo no soy grande, yo soy chico, yo no soy fuerte, soy débil. Yo dependo al 100% de Dios, de Cristo Jesús. Yo soy un siervo inútil. Dice aquí el apóstol Pablo empezando en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí la primera vez que fue el apóstol Pablo dice en Hechos 18 que en su segundo viaje misionero llegó a Corinto a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo aquí le dice: desde un principio no me exalté a mí mismo. Mi meta fue esconderme detrás de la cruz, fue exponer mis debilidades para que así se exalte Cristo y se manifieste el poder de Dios, la grandeza de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es un verdadero predicador, que predica el evangelio verdadero, el evangelio puro. No viene con cuentos, con chistes, no viene a entretener, a armar todo un show. Predica a Jesucristo con un corazón limpio, con una entrega total, con un amor hacia aquellas almas que está alcanzando. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, tristemente muchos siervos de Dios, pastores y predicadores, andan exaltándose a ellos mismos. Viene el gran apóstol a predicar con poder, noche de milagros, de ministración, de sanidades. El apóstol Pablo no viene así, anunciándose a él mismo. Más bien él dice: yo estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Los pastores y los predicadores de hoy se engrandecen a ellos mismos. Yo soy un gran siervo de Dios y para ustedes es un privilegio que yo voy a venir a su ciudad a predicar el Evangelio. Vengan ustedes a este estadio, vengan a este centro de conferencias, paguen tal cantidad para que disfruten ustedes el privilegio de poder escucharme a mí predicando la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: yo soy un siervo inútil, el más débil. Vine con mucho temor y temblor. Muchos pastores hoy en día están tan seguros en ellos mismos, son tan creídos, son tan egocéntricos, son tan soberbios, que se creen los mejores predicadores. Confían en ellos mismos, en su elocuencia, en su palabra. Dice el apóstol Pablo: yo no soy nadie, no tengo nada que ofrecerles, mas a Cristo Jesús. Vine con debilidad y mucho temor y temblor. Los predicadores de hoy que decretan, que sanan, que gritan. El apóstol Pablo con temor y temblor: Dios, yo no soy digno de predicar este glorioso mensaje del Evangelio, con reverencia, con temor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no tengo nada que ofrecerles, yo no soy del más inteligente, el más estudiado. Pero él aquí, aun a pesar de su propia debilidad y su timidez, era un hombre chaparrito, enfermizo, su timidez, pero aún en su manera silenciosa de predicar,
había la demostración del Espíritu y de poder, porque Él no se engrandecía a Él mismo. Él deseaba menguar para que creciera Cristo Jesús. Dice en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Volvemos a lo que vimos en el capítulo 1, a las divisiones entre Pablo, Pedro, Apolos. No quiero que ustedes sean atraídos a mi persona y que digan cuán glorioso es este predicador Pablo. Yo no soy nadie. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Cristo es todo. Así que para que ustedes confiaran en Dios y vieran el poder de Dios, yo me escondí detrás de la cruz de Cristo y exalté el poder del Evangelio, el poder de Cristo para salvar. Yo no puedo salvar a nadie. No es mi predicación, no soy yo. Es Dios que lo hace. Él es el Espíritu Santo que trae convicción. Es Jesucristo el que murió en la cruz. Yo simplemente soy un siervo inútil, un instrumento en las manos de un Dios todopoderoso. Y sigue aquí el apóstol Pablo trayendo la gloria a Dios, la atención a Dios, al Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los que son grandes en este mundo, los príncipes, los reyes, dicen que tienen sabiduría, pero no saben nada de la sabiduría celestial, espiritual, divina. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, aquí el apóstol Pablo está diciendo, aquí habla de la sabiduría de Dios en misterio. La palabra misterio, en griego, mysterion, significa algo que no es imposible de conocer o entender, sino que es algo que ha sido oculto por un tiempo, pero que ha sido revelado en estos tiempos por Dios. Entonces dice aquí la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fue el plan de Dios desde un principio, pero no lo había revelado, no lo había dado a conocer a las personas. Dice aquí, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Toma los misterios de Dios, nos revela estas verdades gloriosas y nos hace entender, percibir y captar espiritualmente estas verdades. Así que aquí el apóstol Pablo está diciendo, no se trata del querer de uno, del esfuerzo de uno, de querer aprender a entender. Dios tiene que obrar en nuestras vidas, tiene que darnos de su Espíritu Santo, iluminar nuestra mente, abrir nuestros ojos y darnos un corazón de carne para poder recibir la palabra, tener convicción de estas verdades gloriosas y entender la voluntad de Dios, la mente de Dios, el plan glorioso de Dios. Es la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí el apóstol Pablo está hablando con humildad. Hermanos, nosotros seríamos iguales que estos reyes y estos príncipes de este mundo del siglo si no fuese por la gracia inmerecida de Dios y la obra sobrenatural del Espíritu Santo en regenerarnos, en vivificarnos, en darnos oídos para oír, ojos para ver, un corazón para entender. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es un privilegio inmerecido, es la gracia abundante de Dios que nosotros, hermanos, podemos entender la palabra de Dios y entender el plan de salvación para nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos ha dicho claramente que el mundo se burla de Cristo. Los judíos buscan sabiduría, entendimiento, conocimiento. Los judíos buscan señales, pero nosotros nos gloriamos en un rey crucificado, humillado, ejecutado. Una humillación tremenda visto desde la perspectiva del mundo, pero una gloria para nosotros. Este evangelio glorioso de un Cristo crucificado glorifica a Dios, humilla al hombre y exalta a Dios, exalta a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, hágase de esa forma en mi vida, Señor, humíllame a mí,
No importa que no reciba el reconocimiento de la gente, los aplausos de todo el mundo, mientras que yo mengüe y Cristo sea exaltado, estoy contento, estoy feliz. Así que oremos de esa manera para empezar el día de hoy, hermanos. Dios, ayúdeme a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Yo quiero menguar para que crezcas tú, oh Dios, para que crezcas tú, oh Cristo Jesús. Que no dependa de mi inteligencia, mi sabiduría, mi elocuencia, de mí mismo, sino de Dios, el poder del Evangelio, de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo para salvar almas, para transformar vidas. Haznos un pueblo humilde, reverente, dependiente de ti, oh Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.